vamos a sistematizar algunas de las reflexiones que hemos ido desperdigando, sembrando a través de semillas de maldad en vosotros. Hemos definido al rebelde como un personaje que a partir del rechazo de una orden también rechaza un estado de cosas escondidas detrás de esa orden. Piensen en el niño que desobedece una orden desde ahí, desde ese piso, hasta el esclavo en un régimen esclavista que desobedece una orden. Este rebelde provoca una conciencia en el acto mismo de su rebeldía. Al menos así lo propone Albert Camus en su libro El hombre rebelde. Provocar una conciencia en sentido estricto, en sentido filosófico. Un paso del hecho de la opresión al derecho a no ser sometido. Así, Camus, parafraseando a Descartes, exclama su cogito rebelde: me rebelo, luego somos. Nosotros aportamos algo de nuestra propia cosecha a este respecto y planteamos que el rebelde desautoriza la autoridad, entendiendo por la autoridad al Leviatán formulado por Hobbes, a la autoridad no solamente en su centralidad estatal, sino a sus tentáculos, la autoridad ideológica, la autoridad económica, la autoridad moral, la autoridad religiosa. Eso fue el primer programa, cuando hablamos de El Rebelde. Segundo programa del mes fue la rebelión metafísica. Es el hombre que se levanta contra la creación entera, contra la condición misma de la humanidad. Pero si decimos creación entera, tenemos que esperar, desde el punto de vista histórico, a la noción de creación. Por lo tanto, ahí aparece la idea de la rebelión contra el cristianismo, la rebelión contra Dios, contra lo único, que se proclama como único y verdadero a la vez. Pero en ese movimiento encontramos que el rebelde metafísico establece su alianza con Satanás, establece su alianza con el mal. Es una estrategia, desde ya. La encontramos en los poetas rebeldes, la encontramos en Rimbaud, la encontramos en Lautréamont, en la llamada poesía maldita, la fusión con el mal, con la existencia pecaminosa, con el abrazo, con el delito. Insistimos, es una táctica para desautorizar la autoridad divina. No somos delincuentes, no se asusten, o todos son delincuentes, reflexionen. Pero también la rebelión metafísica tenía su punto de anclaje no solo en la poesía, sino también en la filosofía. Voltaire, el Marqués de Sade, Nietzsche, Dostoyevski en sus novelas filosóficas. Tercer programa del mes, quise descansar y no hubo. En realidad me enfermé. Pero en una interpretación sutil quizá lo que necesitaba era un descanso. Tercer programa entonces sí, después de ese descanso, rebelión histórica. Los rebeldes que toman las armas, de lo que hablamos la semana pasada. Los rebeldes que se hacen revolucionarios. La revolución entendida como una subversión de los órdenes establecidos, pero fundamentalmente una subversión del sistema económico. Así lo ha teorizado Karl Marx, que estuvo recién en una conversación.
el espíritu de Marx y de Nietzsche han dialogado, porque en este programa nosotros estamos dispuestos a cerrar la grieta. Pero Marx ha teorizado que la revolución será económica o no será. Es la revolución a partir de la subversión de la posesión del régimen productivo. Pero no es que hablamos de eso la semana pasada, hablamos de la Revolución Francesa como modelo de revolución violenta, con sus Robespierres, el salto a la violencia de facto y el trasfondo filosófico, la idea de matar a Dios, matando a su representante. No, el Papa está muy vivito y coleando, y creo que ahora con Alberto Fernández va a venir el Papa, así que vamos a estar contentísimos todos. No, es matar al rey. Saint-Just consideraba que la autoridad real es un crimen. Y es ahí donde encontramos el porqué del movimiento de los revolucionarios, no solamente a decapitar al rey, a sus acciones deicidas, regicidas, sino a encontrar una base teórica que la hallaron en el contrato social de Rousseau, la base teórica para sustituir una autoridad muy mala por otra autoridad muy buena, que es la voluntad del pueblo. ¡Ha nacido la democracia! Por eso el problema de la autoridad ha sido tan caro a las tradiciones revolucionarias. Porque desde ya que en de este enfoque, se desprende todo el devenir de las revoluciones burguesas, del constitucionalismo, de la democracia, del pensamiento democrático, de la política como representación, etc. Hay un traslado, hay un paso de posta en las autoridades. O sea, en este sentido, la revolución es rebelde cuando desautoriza a una autoridad y se vuelve reaccionaria cuando establece por principio otra autoridad. De eso vamos a hablar hoy. Un pasaje de un Estado monárquico, que lo podemos encontrar muy bien delimitado teóricamente en la obra de Hobbes, en el Leviatán, a un Estado democrático, que lo podemos encontrar también muy, muy bien desarrollado en el contrato social de Rousseau. Todo lo que es el recorrido de la filosofía contractualista. Pero, estamos hablando de rebelión y estamos hablando de cómo se choca la rebelión con la revolución. Insistimos, el problema de la autoridad va a ser uno de los principales problemas que se han planteado los revolucionarios o el rebelde revolucionario, dado que a partir de Marx ellos piensan que el Estado es un ámbito de opresión, de una opresión en términos de una clase a otra. El Estado es un instrumento de opresión, escriben Marx y Engels. Y es desde esa matriz que Lenin dice, ¿qué hacer? Escribe uno de sus primeros libros y uno de sus últimos es El Estado y la Revolución. Dice, bueno, el Estado tiene que servir para mantener o para cuidar a la revolución de la contrarrevolución. Y así tenemos el germen de la creación, sí revolucionaria desde ya, de militares, policías, militarización heroica y demás pesadillas del siglo XX. In via ejectus invenitur. No empezaría con la celebración de mí mismo, ni con el ritmo hueco de las teclas,
aunque sí con piedras y escuelas, peluquerías y portentos surcados para tumbarse con los poetas a mirar el tallo de la hierba, la flor azul, el punto, la rosa pulverizada. A los 33 años disparo la gran salud hasta apestar con mis moléculas la nada y sí, todo me embriaga, me empapa, me escupe en un éxtasis a media vuelta de liras, orgías, humo, misterios, mañanas, números maestros, alquimias, verbos. No seguiría con la historia de una de mis locuras. Yo no puedo jactarme de poseer los paisajes imposibles o amar estribillos cursis o lienzos de saltimbanquis. A duras penas he dibujado los azulejos de mi casa con una rosa de cobre, un círculo mágico que desafía la muerte, un árbol de serpientes, una pócima a pura disolución de identidades. Me detengo en un portal que dice no soy, pelo un dulce y saboreo hasta gozar como cerdo el chocolate. Lo hago sereno, sabio, lo hago contra toda religión y metafísica, y en nombre de la confitería me cago en la moral, en la barba divina, en el culo de los sacerdotes y de los infantes y sus padres. Al saltar en mi boca el azúcar, aumento mi saliva y la transmutación se inicia. Mi agua se hace tallo, flor azul, rosa de cobre. Tumbado en el pasto del asfalto crepuscular, pichón de Hermes, miro a la ciudad en su centro de fuego y ardo y duermo. Conceptos que están en el aire de este atardecer espantosamente primaveral. No me deja leer bien mis esquemas preparados para esta charla. Me da calor, entonces tengo que tomar cerveza. Auspicia el Club de los Surfistas cerveza Imperial, la cerveza que toma Sisek. Hay dos conceptos, decía, que están sobrevolando en el aire de este atardecer a partir de las tradiciones que estamos explorando. Entender la rebelión como amiga de la negación, ahora vamos a desarrollar esto, nos vamos a poner un tanto teóricos, o como amiga de la destrucción. A ver, la negación es una de las categorías favoritas del pensamiento revolucionario o de una de sus expresiones, que es el materialismo dialéctico. Por eso los primeros revolucionarios sucumben a la figura soporífera de Hegel. Es Hegel quien introduce, ya lo hemos dicho también en este programa, introduce la reflexión, introduce la historia al ámbito de la reflexión filosófica. Y aparece esta disciplina tan aburrida de la filosofía de la historia y reflexionar acerca de si la historia tiene algún sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay en Hegel un componente que al menos los hegelianos, llamados hegelianos de izquierda, propusieron como componente revolucionario, que es la categoría de la negación. El rebelde revolucionario niega. A ver, el componente negativo de la historia que destaca Hegel en su prefacio o su prólogo a la fenomenología del espíritu, el componente negativo, la Aufhebung en alemán, no sé cómo se pronunciará, destruye, pero conserva. No vamos a explicar otra vez ni vamos a hacer pornografía hegeliana nuevamente en el Club de los Sofistas, porque nosotros somos sofistas, no hegelianos. Aunque Hegel es uno de los primeros pensadores que rescató a los sofistas, así que en ese sentido merece algún que otro respeto. En fin,
Para Hegel, por ejemplo, los negros no tenían historia, pero al menos rescató a los sofistas. Pero la noción o la categoría de negación destruye sí, pero conserva. El rebelde revolucionario quiere destruir para mejorar, o quiere conservar de lo que destruye. Esto es importante para pensar las diferencias entre un rebelde revolucionario, un rebelde metafísico, o lo que vamos a desarrollar hoy, si tenemos suerte y si yo tengo capacidad de síntesis, cosa que lo veo muy difícil, vamos a desarrollar, la idea del rebelde anarquista. Para los revolucionarios, los ideales son guía. Y ya lo hallamos esto en uno de los personajes que analizamos la semana pasada, Robespierre, quien quería alcanzar la virtud a través de la imposición del terror. Él mismo decía que en tiempos revolucionarios, virtud equivale a terror. Podríamos pensar que incluso es un terror moral matar en tiempos revolucionarios, aunque nuestro otro amigo del programa, Zizek, nos diría que no, que la violencia revolucionaria, que él la califica, siguiendo a Walter Benjamin, como violencia divina, suspende la moralidad. Pero bueno, él tiene que alimentar el departamento del pensamiento revolucionario. Pero detrás de esta acción de terror, de violencia, hay un ideal. En este sentido, los revolucionarios son, y recuerdo al pasar a un político muy olvidado de Narváez que proclamaba: tengo un plan. Los revolucionarios tienen un plan, siempre tienen un plan. Siempre detrás de sus destrucciones hay un tufillo moralista. ¿Por qué cuesta tanto a veces escucharlos, compañeros? Por eso mismo, porque están en una zona moralista, porque quieren mejorar las cosas, porque quieren que todo sea mejor, porque son buenos, porque tienen un corazón muy grande, aunque sean capaces de destruir poblaciones enteras. Aunque hayan montado hermosísimos campos de concentración a lo largo del siglo XX, ustedes quieren lo mejor para los hombres. Bueno, ante este despliegue terrorífico de tanta buena conciencia que tienen los revolucionarios rebeldes, existe otra tradición, que es la del nihilismo, que hoy sí lo vamos a hablar y lo vamos a desarrollar. ¿En qué medida el nihilismo y la anarquía están cerca? Y bueno, no más que recordar, porque en realidad estoy haciendo todo esto para recordar lo que hemos trabajado en otros programas, a un amigo de este programa que lo presentó Ariel Buchmeyer la otra vez, hace un par de semanas, Stirner. Stirner es uno de los rebeldes metafísicos más extremos, de los individualistas más feroces, uno de los primeros que no desde el ala de Babi Echecopar escribió contra la revolución. Es uno de los personajes que a través de su libro El único y su propiedad hizo feroces críticas a la revolución y en particular a la que hemos analizado aquí, la Revolución Francesa. Escribió Stirner: la Revolución Francesa terminó en una reacción y esto muestra lo que era en realidad la revolución. Y nos previene Stirner de los que después vienen a corregir. No, en realidad la Revolución Francesa no era eso. En realidad, en la base del cristianismo no está la Inquisición. En realidad, en Lenin no está Stalin ni Mao. Bueno,
La revolución terminó en una reacción y esto muestra lo que era en realidad la revolución. ¿En qué sentido estas matrices de pensamiento ya contienen lo que va a desarrollarse en términos históricos? Stirner entonces es el rebelde que se quiere cargar a la revolución. Ser esclavo de la humanidad no vale más que servir a Dios. ¿Qué es entonces la fraternidad? ¿En qué sentido decimos que detrás de los actos revolucionarios hay ideales? Y en un sentido casi religioso. Esto lo ha visto Nietzsche. Los nuevos catecismos, el catecismo de la historia, el catecismo de las mujeres que retornan tras siglos de opresión. Yo hablo en nombre de ellas y en este momento me salen tetas. Vamos a mejorar el mundo. Vamos a cambiar la educación. Vamos a incluirlas, compañeras. Vamos a incluirlas. ¿Qué es la fraternidad? Responde Stirner, la manera dominguera de ver de los comunistas. Lo único que existe, dice Stirner, que duplica la apuesta del rebelde, solo existe una libertad, mi poder, y solamente una verdad, el espléndido egoísmo de las estrellas. Nietzsche, Stirner, Isidore, Baudelaire, Satie, Borges, Alejandra. Ejercicio. Ya sé cuánto terror hay en mi silencio, cuántas piedras esmeriladas, degolladas, cuánta memoria de estrellas egoístas. Ya he visto 1000 veces deambular a mi sombra desnuda, ya he visto las 1000 formas de las garras en la miasma de mal dolor. El espectro de Alejandra viene a fumar el sillón de casa. ¿Y te crees que me hago el boludo? He sido el camello, el león, el niño, el piojoso, el hermafrodita, el único. Cuánto orgullo espléndido hay en quien transmuta el polvo de las destrucciones en desiertos helados. No es una pregunta. ¿A quién amas más, criatura enigmática? Ay, viene tu madre con su beso tierno. Ay, viene tu bandera que izaste en la escuela. Ay, tañen la lira, los licántropos dulces, los licores en la boca de tus amigos. Ay, viene la belleza, pesa el oro en el ojo de Dios. ¿A quién amas? ¿Con quién te entregarías? Escribo demasiado bien. Ya sé cuánto terror hay en mi silencio, cuántas piedras esmeriladas degolladas, cuánta memoria de estrellas egoístas. Ya he visto 1000 veces deambular a mi sombra desnuda, ya he visto las 1000 formas de las garras en la miasma de mal dolor. El espectro de Alejandra viene a fumar el sillón de casa. ¿Te crees que me hago el boludo? Escupo demasiado mal. ¿Te crees que hay algo de tus juegos parecido a mi silencio? No creo, ya abrazarás a tu madre. La lira de los licántropos baba en tu boca. Te veo babearte, saludos a tu bebé. Te escucho arrastrarte, mi hambre es un manjar superior a tu glosolalia de comida casera. Y yo deseé la belleza y la escupí y la besé y la cagué encima. Y ahora ella me susurra: ¿con quién te entregarías, mi sol? ¿Vuelves temprano para amarte más? No es una respuesta.
¿Te crees que creo algo de tu teatro de palabras y pedúnculos soporíferos? He sido el camello, el león, el niño, el piojoso, el hermafrodita, el único, el tallo, la saga infundibuliforme, el paraguas en la partitura de las gimnopedias. Yo sé cuánto orgullo espléndido hay en quien transmuta el polvo de las destrucciones en desiertos helados. Y la respuesta anterior es no, a nadie. Y no puedo dormir, y no puedo comer. He decidido habitar el desierto. No puedo vivir. He decidido escribir como nadie. Conozco el orgullo espléndido de quien transmuta el polvo de las destrucciones en desiertos helados. Te sonrío por cortesía. Te escucho por picazón. Pero ya está. Me callo. Ya sé cuánto terror hay en mi silencio.